Me vengué de mi papá y mis hermanos que abusaron de mí. Hola, muy buenas noches a todos. Estuve unos días sin publicar debido a que me enfermé al parecer de gripe, lo que se me hizo muy raro ya que había estado haciendo un calor infernal. Ya me siento algo mejor de la garganta, por lo que ya puedo hablar y narrar un poco mejor. El día de hoy, que estoy grabando esto, el clima está muy bien, la verdad. Está nublado y con probabilidades de lluvia, pero basta de palabrerías. Hoy les traigo una historia que de principio me llamó bastante la atención por su tamaño. Es una historia bastante larga a comparación de las que estoy acostumbrado a relatar. Les doy la advertencia que es una historia bastante fuerte y difícil de digerir. Espero que la disfruten, así que apaguen la luz, pónganse cómodos y pongan atención, que están en terror en sus oídos. Hola, buenas noches, comunidad de Terror en tus oídos. He escuchado estas historias y tengo especial gusto por las que han contado sobre brujería. Yo soy bruja retirada. Hacía trabajos tanto negros como blancos. Se sorprenderían de la cantidad de cosas que llegan a pedir las personas. Todas las personas que viven entre nosotros caminando con normalidad al lado suyo sin que sepan todas las perversiones que tienen en la cabeza. Y algunas personas a veces las llevan a cabo. Aunque hago magia blanca, esta no era mi mayor fuente de ingresos, y esto es gracias a la oscuridad que todos ustedes llevan en sus corazones. Las personas que normalmente no son creyentes en todos estos temas se preguntan por qué nosotras las brujas no deseamos ser millonarias o pedir riquezas. Y esto se debe a que sería como embrujarnos a nosotras mismas. Todo conjuro, toda petición, tiene un precio, y este se debe pagar con exactamente algo del mismo valor de lo que se está pidiendo. En este negocio y estilo de vida, haces tratos con seres que intentarán hacerte caer en el camino de la tentación cuando vas empezando. Intentarán ganarse tu alma al más mínimo descuido, intentando que pidas cosas para ti misma, condenándote en el proceso a menos que estés dispuesta a sacrificar todo, vidas ajenas e inocentes. Es por esto que pocas de nosotras llegan a mi edad y experiencia, incluso a mi poder. Y es porque no se atreven a sacrificar a otros para su propio beneficio. Esto siempre forma parte de la historia de cada bruja, pero lo que voy a contar ahora es cómo llegué a ser bruja, contando mi vida llena de oscuridad. Quiero contar cómo fueron mis inicios y partes de cómo condené a muchas personas por salvarme. Hombres, mujeres, bebés. Tengo en mis hombros un gran cementerio de almas, almas que escucho, siento y veo. Viven conmigo y son las que me acompañarán al infierno gustosas cuando mi tiempo en este mundo termine. Yo crecí en una familia bastante horrible. Éramos 3 hermanos, mis 2 hermanos mayores y yo, la más chica. Todos nos llevábamos un año de diferencia. Mi papá era un abusador. Todos los días le hacía cosas bastante desagradables a mi mamá. Desde niños, mis hermanos y yo lo notamos. Vivíamos en una casa que una parte estaba hecha de block gris sin repellar y la otra parte de láminas y cartón. Solo teníamos 2 cuartos en esa casa. Uno era el cuarto de mis papás y el otro de mis hermanos y mío. Baño no teníamos. Era solo un hoyo en el piso del patio, lugar donde también nos bañábamos a jicarazos. Mencioné que mi papá le hacía cosas desagradables a mi mamá. En esa casa todo se escuchaba. Mi papá le decía cosas bastante horribles a mi mamá como te voy a sacarlo café a punta de garrotes o empieza a lengüetear con ese hocico, entre otras frases célebres de conquista dichas por mi padre. Él era un ser humano asqueroso. Recuerdo muy bien un día que todos íbamos en un camión de transporte público al centro de la ciudad. Él iba sentado con mi mamá y mis hermanos y yo parados. Habremos tenido unos 8, 9 y 10 años de edad. Una muchacha de unos 15 años se subió al camión y se quedó parada al lado mío. Y mi papá la vio y le dijo, chamaca, mira, siéntate aquí, está libre. Dijo eso mientras golpeaba su pierna con la palma de su mano. La muchacha hizo una cara de asco y se bajó del camión. A mi papá no le importó que mi mamá estuviera al lado suyo. Y mi mamá tampoco dijo nada, ni todas las demás personas que iban en el camión. Yo crecí con la idea de que todos los hombres eran así, porque no tuve ninguna otra figura masculina aparte de él. Una noche, cuando yo ya tenía 10 años, escuché ruido en la parte de fuera de los cuartos. Mis hermanos estaban dormidos, así que salí a ver y me encontré con mi mamá. Llevaba una bolsa de mandado y una pequeña mochila. Le pregunté, ¿a dónde vas, mami? Ella volteó a verme con un miedo inmenso en sus ojos y con lágrimas solo se acercó a mí y en silencio me dijo, hija, luego vuelvo por ti. Salió a la calle y empezó a correr. No entendí qué estaba pasando.
así que fui a despertar a mi papá. Después de gritarme por haberlo despertado, le expliqué que tal vez mamá se sentía mal porque se había ido corriendo. Él rápidamente se levantó y tomó un machete que tenía metido debajo de su cama y salió corriendo, pero volvió un rato después, muy enojado, y rompió todo, gritando mi nombre. Yo salí de mi cuarto con miedo, al igual que mis hermanos. Él me dio un golpe muy fuerte con la parte plana de su machete y dijo: su madre se largó, los abandonó, le hacían la vida imposible y ya no los quiso. Son un asco de hijos los tres. Esa maldita, en cuanto la encuentre, va a sufrir. Mi relación con mis hermanos hasta ese momento no había sido mala, pero tampoco buena. Ellos siempre hablaban entre ellos y jugaban entre ellos. De más pequeña había intentado congeniar con ellos, pero siempre me hacían a un lado. Aunque habitábamos el mismo cuarto, nunca me sentí como parte de ellos. Solo jugaba con mis muñecas viejas sin piernas ni brazos. No íbamos a la escuela debido a que como tal mi papá no trabajaba. Sobrevivíamos de lo que él y mi mamá juntaban de chatarra y vendían. Cuando mi mamá se fue, mi papá duró días borracho. No nos daba de comer porque no tenía dinero. No sé cómo compraba tantas cervezas. Yo llegué a comer de la basura de la calle, también mis hermanos. Una noche, mientras estaba dormida, mi papá entró a mi cuarto, me despertó y me dijo: hija, ven conmigo, acompáñame. Me levanté y lo seguí hasta su cuarto. Cerró la puerta y me dijo: acuéstate, duérmete conmigo. Le hice caso y nunca imaginé nada malo. Me acosté, me cobijó con una sábana y él también se acostó a dormir. A los minutos me quedé dormida, pero después de un rato me despertaron unas vibraciones en la cama. No quise voltear para ver qué pasaba. No sabía qué estaba pasando, pero sentí que no era algo bueno. Me volví a quedar dormida y desperté en la mañana. Mi papá no estaba. Esto pasó durante una semana en la que me decía que volviera a irme a dormir con él. Y pasaba la misma vibración en la cama cada noche. Ahora de adulta sé perfectamente qué era lo que estaba haciendo. El maldito se estaba tocando viéndome acostada de espaldas. Pero la situación no quedó ahí. Cuando pasó una semana haciendo eso, él escaló la situación al siguiente asqueroso paso. Esa noche fue igual. Me dijo que fuera a dormir con él. Y cuando ya estaba dormida, sentí que me empezó a tocar mi trasero. Y de ahí la situación no hizo más que escalar todavía más. Intenté oponerme, pero tenía 10 años. No tenía ni la fuerza, ni tampoco sabía qué estaba pasando. Lo único de lo que era consciente era de que me dolía. Cuando se detuvo, solo me dijo que no llorara, que era algo normal entre padre e hija, y con el tiempo me acostumbraría. Esto siguió ocurriendo durante bastante tiempo. Incluso llegué a pensar que de verdad era algo normal, aunque nunca dejó de doler. Esto ya llevaba un año pasando, cuando, una noche, no solo me obligó a estar con él, sino que llevó a mi hermano mayor de 13 años. Yo tenía ya 11. Le dijo que era hora de que se estrenara y se hiciera hombre. Mi hermano se mostró renuente, diciendo que no estaba bien. Pero mi papá le dio un golpe en la cara tan fuerte que lo tumbó al piso. Te estoy diciendo que debes convertirte en hombre y vas a hacerlo como yo te diga. Yo empecé a llorar diciéndole a mi papá: papá, no, por favor, eso me duele y no me gusta. Volteó a verme y me dijo que me callara. Y al final mi hermano, guiado por el miedo a mi padre, lo hizo. Después de eso pensé bastante en irme de esta vida, ya que ya no era solo mi padre, sino también mi hermano. Casi diario era lo mismo. Sufrí bastante durante un año más. Durante ese año, yo ya estaba desconectada de la realidad. Yo sentía que ya no estaba en mi cuerpo. Me la vivía conmigo misma en mi mente, en otro lado. Y mi punto de no retorno llegó cuando mi papá ahora quería que mi hermano, el de en medio, también se hiciera hombre. Fue la misma situación que con mi hermano mayor. Él no quería, pero esta vez fue alentado por los dos, por mi papá y mi hermano mayor. Ambos eran la misma porquería ya. Como dije, yo ya no quería vivir. Así que esa noche, antes que mi papá me llamara a su cuarto, tomé un cuchillo y lo guardé en mi cintura por dentro de mi pantalón. Y cuando mi papá le estaba dando la orden a mi hermano del medio, saqué el cuchillo y se lo encajé a mi hermano en su parte. Él empezó a sangrar y llorar mucho y cayó al piso del dolor. Mi hermano mayor y mi papá quisieron agarrarme para quitarme el cuchillo, pero yo ya estaba amenazando con apuñalarlos también. Ya no me importaba si acababan conmigo, lo que quería era morirme. Pero vi la ventana. La ventana del cuarto estaba abierta, así que les lancé el cuchillo sin lograr hacerles nada, pero retrocedieron un poco, lo suficiente para correr hacia la ventana y salir. Logré salir a la calle y corrí lo más que pude. Cada paso que daba me dolía, estaba descalza, pero ignoraba el dolor, así como lo había estado haciendo durante estos 2 años. Corrí tanto como pude mientras gritaba por ayuda, pero nadie salía de sus casas. Parecía como si a nadie le importara. Ellos no venían detrás de mí. Me topé con una señora que me vio que iba corriendo
y llorando. Me detuvo y me preguntó qué pasó. Le conté y me llevó con ella a su casa. Me dijo que llamaríamos a la policía. Y así fue. Llamó a la policía. Llegaron a casa de esa señora y les conté todo. Desde cómo vivíamos, cómo mi mamá se había ido y de lo que me habían estado haciendo. Me subieron con ellos a la patrulla y les dije dónde era mi casa. Me dejaron en la patrulla cuando ellos entraron a la casa. La puerta estaba abierta y uno de los policías salió con mi hermano de en medio en sus brazos. Aún estaba vivo, pero al parecer tenía una hemorragia muy grande. Dijeron que ni mi hermano mayor ni mi papá estaban dentro de la casa. Mi hermano del medio murió días después debido a la hemorragia. Ya había perdido demasiada sangre y a mí me mandaron a una casa hogar. Esos años en la casa hogar no fueron más fáciles. Ese lugar era para niños y niñas, pero estábamos separados por pabellones distintos. Nos juntaban cuando comíamos o salíamos al patio, pero para dormir estábamos separados. No fue un lugar fácil. Cuando llegué ahí fue a través de una trabajadora social que había sido muy buena conmigo, pero cuando entré a la casa hogar ya no volví a saber de ella. Y la señora que estaba encargada de la casa hogar no era muy buena. No era violenta ni nada, pero ni nos hacía caso. Siento que para ella solo éramos un número más. El verdadero caos era con las demás niñas y niños. La mayoría éramos infantes que no sabíamos ni teníamos la más remota idea de cómo relacionarnos. Todos veníamos de pasados bastante trágicos y horribles, como el mío. Cuando entré al lugar, ya había grupitos armados. Y había otras niñas que estaban aisladas de ellos. Al parecer llevaban poco tiempo en el lugar y por eso tampoco pertenecían a ningún grupito. Así que me acerqué a una niña que siempre estaba solita y que lamentablemente por esta misma razón mis otras compañeras molestaban. Yo le decía que se defendiera, que era mejor morir a golpes que estar sufriendo todo el tiempo a manos de otras personas. Con el tiempo ella me fue haciendo caso y empezamos a defendernos de las demás niñas, que de hecho ya eran mucho más grandes. Nosotras teníamos entre 12 y 13 años en ese entonces, y ellas ya eran las que iban para afuera, ya tenían entre sus 16 y 17 años. Como comenzábamos a defendernos, ya nos molestaban cada vez menos, y llegamos al punto de llevarnos más o menos bien, y nos empezaron a invitar a juntarnos con ellas. Algunas de esas veces ellas salían al patio con cervezas escondidas, cigarros, tenían maquillajes, cosas que se suponía que no deberíamos tener en la casa hogar. Nada de eso se permitía. Les preguntamos mi amiga y yo cómo lograron obtener esas cosas, si ni podíamos salir. ¿Quieren probar?, nos dijeron. Accedimos y nos dieron probadas de cervezas, de cigarros, y no nos gustaron. Yo casi vomitaba en ese momento. Ellas se burlaron de nosotras y nos dijeron, tengan, prueben de esto. Y sacaron una bolsita con un polvo. Nos dijeron que teníamos que aspirarlo por la nariz. También lo probamos. La sensación de esa cosa entrando por la nariz era horrible, pero la sensación que nos causó después ya no lo era tanto. Sentí una euforia y energía tan ricas que ya cuando dejé de sentirlas, les pedí más, a lo que nos respondieron que no, que era algo muy caro y que no podían darnos más, que lo pagáramos nosotras. Les pregunté, ¿cómo es que lo pagaron si no tenemos dinero aquí? ¿Quieren saber?, nos preguntó. A lo que dijimos que sí, vengan con nosotras. Nos llevaron con un grupo de adolescentes hombres que estaban en el patio también, y les dijo algo que no logré escuchar. Esos niños se veían extraños. Sus movimientos y la manera en la que traían puesta su ropa no era igual a la de los demás niños. Luego me enteré que ellos 4 eran niños gay. Uno de ellos se acercó a nosotras y nos dijo, vengan conmigo. Lo acompañamos solamente mi amiga y yo. Las otras chicas ya no fueron. Y en el camino nos iba hablando. Nos preguntó, ¿saben lo que es tener sexo? En ese momento sentí un pánico enorme, porque yo ya sabía que eso era lo que mi papá y mi hermano hacían conmigo. Mientras yo pensaba, mi amiga respondió, es lo que hacen los adultos para tener bebés, ¿no? A lo que él respondió, sí. ¿Por qué nos preguntas eso?, le pregunté. Porque para poder conseguir eso que sintieron con el polvo blanco, es lo que tendrán que hacer. No se sientan mal. Todos a los que nos gusta cómo se siente ese polvo lo hacemos. Es normal. Así se consiguen las cosas aquí. Yo tenía miedo, pero quería sentir esa sensación del polvo otra vez. Así que pensé que si era algo que sufría por nada en mi casa, aquí al menos iba a tener una recompensa. Cuando llegamos a donde nos llevó, era una bodega con una puerta al fondo. La tocó y alguien abrió. A ese señor yo lo había visto antes. Era el jefe de los conserjes. Hay 2 conserjes, un hombre y una mujer. Cada uno se encarga de la limpieza de un pabellón. La mujer del de niñas y el hombre del de niños. Y como dije, el hombre que estaba viendo en ese momento era el jefe de ellos.
ellos. Él no salía mucho, solo cuando había eventos de Día de Muertos o 16 de septiembre o cosas así. ¿Qué quieres?, preguntó ese hombre, refiriéndose al chico que nos llevó ahí. Le traigo a dos que quieren polvito. ¿Están dispuestas?, respondió. Ese hombre abrió la puerta por completo y nos miró, a mí y a mi amiga. Nos dijo, pasen. El chico solo volteó y nos vio. Nos dijo, yo ya me voy. Cuando regresen se van por este mismo pasillo. Y no vayan a decir nada porque ese polvito es ilegal. Y nos va mal a todos, hasta ustedes también, ya que ya lo probaron. No comprendí muy bien lo que dijo en ese momento. Estaba muy nerviosa y era muy chica. Solo asentí. Él se fue y nosotras pasamos. Ya adentro de la conserjería, él nos preguntó, ¿ya han hecho esto antes? Mi amiga, con miedo en su voz, dijo que no. Yo también tenía miedo, pero no quería que a ella le hicieran nada aún, así que dije, yo sí lo he hecho antes. Si quiere nosotros lo hacemos y ella nos mira para que aprenda y la siguiente vez ya sabrá qué hacer. Él aceptó y me preguntó, ¿cuántos años tienes? 13, le dije. ¿Dónde hiciste esto antes? Cuando me lo preguntó tuve una regresión horrible de mi papá y mi hermano, pero solo le contesté, con un novio. Él sonrió viéndome y me dijo, ¿eres una pequeña coqueta entonces? No voy a describir qué pasó después con exactitud, solo diré que al menos no fue doloroso como lo fue con mi padre y mi hermano. Cuando todo acabó, me dio una bolsita con el polvito. Le dije que tendrían que ser dos, y me respondió, la próxima que tu amiga también participe, te doy las dos. Ya no quise responderle nada, solo quería irme, así que tomé a mi amiga, que parecía que estaba atónita por ver todo lo que pasó. No dijo nada y su cara era de sorpresa, y no cambiaba. Solo la tomé de la mano y nos fuimos. Antes de llegar al patio, puse un poco de ese polvo en mi dedo y le di a aspirar a mi amiga. Solo así volvió en sí. Después aspiré yo y todavía nos quedó un poco que guardé. Cuando volvimos, estaban juntos el grupo de los chicos gay y de las chicas que nos dieron a probar. ¿Cómo les fue?, preguntó el que nos llevó con ese señor. Bien, respondí aún nerviosa. ¿Ya aspiraron, verdad?, preguntó él. A ver, denme un poco. Justo nos lo terminamos, respondí. ¿De verdad?, preguntó. Tengan cuidado con eso. Si llegan a jalarle de más, se pueden morir. Solo asentimos y los dejamos ahí y nos fuimos para las camas, mi amiga y yo. Esto estuvo así durante 2 años más. Nos volvimos adictas a esa cosa. Y llegamos a un punto donde ambas, al mismo tiempo y a diario, le dábamos placer a ese hombre a cambio de ese polvo. Ese hombre se metía con las niñas, con los niños, con todos los que quisieran cervezas, cigarros o polvo, y todo tenía un precio. Los cigarros eran los más baratos, costaban fajes. Las cervezas costaban trabajos bucales. Y bueno, el polvo era el servicio completo. Cumplí 15 y mi amiga 14. Y éramos tan adictas a esa cosa que una noche mi amiga se puso mal. No pudo resistir sus ansias y le aspiró varias veces. Empezó a sentirse mareada y decía que su corazón estaba latiendo muy fuerte. Cuando me acerqué a su pecho para escuchar su corazón, ella se desplomó al piso. Empecé a gritar y llamaron una ambulancia. Cuando la sacaron de ahí, fue la última vez que supe de ella. Yo preguntaba por ella a los encargados y solo me decían que ya no volvería, pero nadie me dio una razón. Hasta que una de las veces que fui con el jefe de conserjes para ir por mis dosis, me dijo que ya no estuviera preguntando por mi amiga. Me dijo, ella murió. Esos son los riesgos del polvo, por eso ten cuidado con él. Yo volví a estar sola, volví a sentir que no valía nada. Tanto que ya no solo entregaba mi cuerpo a ese señor a cambio de las dosis, sino que ya lo hacía con quien fuera. Otros trabajadores, otros huérfanos. Yo solo quería dejar de sentirme sola y de nuevo quería morirme. Una noche que fui a la conserjería por mi dosis, toqué la puerta, pero nadie abrió. Así que esperé un rato, pero nadie abría, y así pasaron los días y ya no estaba ese señor. Le pregunté a los que quedaban del grupo de chicos gay, ya que la mayoría ya había salido debido a la mayoría de edad, al igual que las chicas más grandes que me metieron en esto en primer lugar. Ellos me dijeron que existía el rumor de que ese señor ya había muerto, que quienes le daban esas dosis de polvito lo desaparecieron porque no los estaba cambiando por dinero, que es lo que realmente tuvo que haber hecho. Todos los que nos habíamos vuelto dependientes a eso, duramos semanas enfermos, con la necesidad de esa cosa. No creo que los trabajadores de la casa hogar no se dieran cuenta de todo esto, pero no hacían nada. Solo nos trataban los síntomas manteniéndonos hidratados y con analgésicos y dejando que se nos pasara. Imagino que ellos también tenían miedo de que les pasara lo mismo que al jefe de conserjes. Una noche, unos meses después, nos presentaron a una señora que iba a ser la nueva jefa de conserjes, la señora Mina. Dijeron que se llamaba Guillermina, pero que le dijéramos Mina. Ella se veía como una señora
confiable. Era la típica señora gordita, que siempre traía un mandil de esos que usan las señoras que preparan gorditas. Ella se acercó mucho con nosotras, con todas las niñas, y dijo que para cualquier cosa podríamos confiar en ella. Ella no solo se la vivía encerrada en la conserjería, sino que caminaba por los pasillos hablando con todos. Te hacía sentir mucho en confianza. Yo un día tuve los inicios de un ataque de ansiedad. Ya había aprendido a reconocerlos, y ya eran menos recurrentes y menos fuertes. Imagino que mi cuerpo aún se recuperaba de la adicción, y normalmente cuando esto pasaba, buscaba a alguno de los chicos para tener relaciones. Eso me ayudaba a calmarme. El orgasmo bajaba la sensación de ansiedad. Así que tomé a uno de los chicos, me lo llevé al baño, a un baño que ya sabía que nadie entraba, y comenzamos. Pero fuimos interrumpidos por la señora Mina. Ella abrió la puerta del cubículo de golpe y le dijo al chico que se fuera. Y me dijo, ¿tienes idea de lo que estás haciendo y los riesgos que esto conlleva para alguien de tu edad? Yo me sentí tan avergonzada que empecé a llorar, disculpándome. Ella me tranquilizó y me dijo, yo puedo ver tu dolor, puedo ver todo lo que cargas, puedo ver tu pesar y el de tus compañeras. Después de decir eso, ella me abrazó y sentí paz. Nunca la había sentido antes, ni siquiera antes de que mi mamá me abandonara. Ven conmigo, me dijo, y yo obedecí. Me llevó a la conserjería y ahí sacó unas plantas, las pasó por mi cuerpo sin tocarme, mientras susurraba palabras que no alcanzaba a entender. Después de que hizo eso, no volví a sentir esa ansiedad, ni la necesidad de sentirme bien estando con alguien. Ese lugar donde tantas veces caí bajo, ahora era el lugar donde me recuperé. A los días, la señora Mina nos citó a varias otras niñas y a mí en la conserjería. A la medianoche nos dijo que tendría todo preparado para que nadie se diera cuenta. Íbamos a estar ahí. Yo le hice caso y todas las demás niñas que citó también. Como dije, ella era muy confiable. Ese día, cuando llegué, fui la primera. Cuando abrió la puerta, noté que movió su escritorio haciéndolo a un lado y dibujó un círculo con tiza en el medio del cuarto. Me dijo que me sentara sobre la línea dibujada y que no hablara hasta que llegaran todas. Sí, está bien, le dije. Todas las demás empezaron a llegar y les dio la misma instrucción. Cuando ya estábamos completas, ella encendió muchas velas. En total encendió 15 velas, una para cada una de nosotras, y las puso en el piso, a nuestras espaldas. Luego tomó una vela más grande, de esas que hay en las iglesias que son muy grandes y anchas, y se puso en el medio. Yo veía las caras de las demás. Todas nos preguntábamos internamente qué es lo que hace, pero nadie se atrevió a cuestionar. Después de encender su vela nos dijo, todas ustedes están aquí porque son las que más han sufrido. Ninguna de ustedes es mayor de edad y ya vivieron la oscuridad y maldad del mundo, y sobre todo de los hombres. Me sé todas sus historias y no es necesario que nadie me las haya contado. Vi el dolor con el que cargaban en sus ojos cuando apenas llegué aquí, y vi la historia de cada una cuando me acerqué a abrazarlas. Todas ustedes han vivido más de 3 vidas a su corta edad, pero no se sientan mal. Es hora de que todo ese dolor y sufrimiento les remunere de alguna manera. Esta será la última vez que sientan dolor, y después de esto, renacerán para sobreponerse a cualquier hombre. Tomó la cera que ya se había derretido, que estaba en la parte de arriba de su vela, y empezó a rociarnos con sus dedos esa cera caliente. A la mayoría nos cayó en la cara y nos cubrimos. Dolía, algunas gritaron, pero nadie vino de fuera, al parecer nadie escuchaba. No sabíamos de qué diablos ella hablaba. Bueno, al menos yo no. Cuando terminó de rociarnos la cera, muchas preguntaron, ¿qué hace? ¿Por qué nos lastima? A lo que ella no respondió. Solo nos mostró donde nos cayó la cera. Se nos abrió una herida del tamaño de la gota que nos cayó. Varias gritamos, y de esas heridas nos empezó a salir un líquido negro. Todas nos asustamos aún más, ya que era abundante. Intentamos levantarnos de donde estábamos sentadas, pero no podíamos. Algo nos aferraba al piso. Varias se desmayaron, pero aún inconscientes, quedaron sentadas en la misma posición. El líquido nos dejó de salir a todas al mismo tiempo, después de unos 5 minutos de flujo constante. La señora Mina se acercó a las que se habían desmayado y las tocó de la cabeza. En ese momento recuperaban la conciencia. Ella nos preguntó cómo se sienten, y a decir verdad, al menos yo me sentí muy bien. Dejé de sentir tristeza, dejé de sentir duda, dejé de sentir miedo. De hecho, el miedo que había sentido minutos antes por lo que ella estaba haciendo también se había ido. Después de eso, ella nos dijo, ese bienestar que ahora sienten estará con ustedes para siempre, a menos que no lo quieran. Ese líquido negro que está derramado en el piso y que salió de ustedes son sus traumas, sus problemas, sus miedos y sus debilidades.
Si quieren puedo hacer que ese líquido vuelva a ustedes y volver a hacer que se sientan igual. Levántense quien quiera que de nuevo todo esto entre dentro de su cuerpo. Nadie se levantó y ya se sentía que podíamos hacerlo. Bueno, entonces díganme, si quieren sentirse aún mejor, dijo. Todas respondimos que sí. Entonces tomen la vela que está detrás de ustedes, tomen cera con sus dedos, y ahora ustedes láncenme esa cera a mí. Muchas dudamos, no queremos lastimarla, dije yo. No lo harán, esto es para reforzar el vínculo entre ustedes y yo. Háganlo con confianza. Yo fui la primera que le lanzó cera, y todas las demás también lo hicieron. Cuando terminamos de aventarle, la cera nunca se le enfrió en su piel, seguía líquida, hirviendo, y se deslizaba por su piel y ropa como si fueran gotas de agua. Ahora ustedes tendrán poder. Serán superiores a cualquier hombre que quiera lastimarlas, y al único macho que tendrán que responderle es al macho cabrío, al Dios de todos. Váyanse a sus camas y mañana por la mañana entenderán de lo que estoy hablando. Nos fuimos a dormir. Durante esa noche yo no creía que podría dormir después de todo lo que pasó, pero en el momento en que toqué la cama, no recuerdo cuándo me quedé dormida. Solo recuerdo un sueño muy vívido, en el que vi al diablo en el sueño. Yo estaba en la casa de mis papás, esa misma casa donde mi infancia fue un infierno. Yo estaba sentada en nuestra sala fea, junto a mis hermanos, cuando se empezaron a escuchar los gemidos con dolor de mi mamá, y la voz de mi papá diciendo, por atrás para que te duela y esté más rico. Cuando escuché eso sentí pánico de nuevo y sentí una mano que me jaló del cabello. Eran mis hermanos poniéndome en posición para aprovecharse. Empecé a gritar y en ese momento unas manos negras como el petróleo los tomaron de la cabeza. Ellos gritaron y esa cosa los jaló hacia atrás sin soltarlos. Les aplastó el cráneo dejándolos tirados. En ese momento solo distinguía una sombra de unos 2 metros. Luego de dejar ahí a mis hermanos tirados, fue hacia el cuarto de mis papás. Entró y solo escuché los gritos de mi mamá y mi papá. No me podía mover. Esa cosa salió con las cabezas de ellos dos, una en cada mano, y después se acercó a mí, y la cara era de un chivo. Se agachó a mi altura y me dijo, este poder que tuve para lastimar a quienes te dañaron, ahora es tuyo también. Y en ese momento desperté. Aún era de madrugada, pero no sentía miedo ya. Así que volví a dormir. A la mañana siguiente, desperté y fui al patio. Y todas las que estábamos en la noche anterior con la señora Mina, tuvimos un sueño similar. Y en los días consiguientes, nunca me había sentido de nuevo tan acompañada. Éramos un grupo grande, todas las que estuvimos con la señora Mina aquella noche. Nos juntábamos a comer y a hablar. Pasó una semana, pero no habíamos recibido ninguna instrucción. No nos había dicho qué hacer ni explicado nuestro sueño. Así que después de esa semana, varias fuimos a preguntarle a la señora Mina qué hacer. Y nos respondió, el poderoso les hablará en sus sueños y les dirá qué hacer. También va a haber otro, a ese no le hagan caso, solo al poderoso. Al primero que les habló la primera noche, el otro las intentará engañar, tengan cuidado. No entendimos muy bien la instrucción, así que en ese momento yo solo entendí que otro ser se aparecería en mis sueños. Y solo debía hacerle caso al primero que vi. Todas las dudas se despejaron 2 días después. Una de nosotras nos dijo que se le había aparecido un ser en un sueño la noche anterior y que le dijo que si quería salir de ahí con mucho dinero, a lo que ella contestó que sí. Le preguntamos si era el mismo que se nos había aparecido la primera vez y nos dijo que no era el chivo, que era un ser más enano y gordo. Le preguntamos, ¿qué respondiste? Le dije que sí y respondió, nada más para ver qué pasa, qué tal si realmente me da mucho dinero y ya no tengo que estar aquí. Esa misma noche la encontraron sin vida en el baño, tenía la boca llena de monedas de cobre, la ahogaron, estaba llena de esas monedas por dentro, desde su boca hasta su estómago. Ahí entendimos que esto no era un juego, y al contrario, era una prueba. Y de nuevo, esto fue algo que la casa hogar ocultó. Yo nunca entendí cómo era esto posible, pero en ese momento estaba yo pensando en otras cosas más importantes para darles la importancia necesaria. Quería sobrevivir y quería poder. Le volvimos a preguntar a la señora Mina. Ella nos dijo que fue una pena, pero que ahora nuestra compañera vivirá su segunda vida con paz al lado del poderoso. Obviamente no se refería a Dios. Esa noche yo tuve una visión en mi sueño también. Vi al ser enano que mi compañera muerta había descrito y entendí por qué ella cayó con lo que le dijo. Aunque nos habían dicho que no hiciéramos caso, estábamos en una casa muy grande, llena de comodidades. Estábamos sentados en una sala y ese ser me dijo,
¿Quieres todo esto? ¿Quieres vivir una larga vida llena de riquezas sin preocuparte por no tener para comer? ¿Quieres vivir con seguridad? Había una sensación muy extraña de placer cada que ese ser mencionaba todo lo que decía. Sentía las ganas de decirle que sí. En el sueño yo era completamente consciente, y si no hubiera sabido lo que le pasó a mi compañera, estoy segura que habría dicho que sí. Pero logré controlarme y decir no, no quiero nada tuyo. Cuando dije eso, toda esa casa desapareció esfumándose como humo, y la sala en la que estaba sentada ya no era la misma sala lujosa. De nuevo era la sala fea de mi casa. De nuevo estaba en mi casa, y frente de mí estaba sentado de nuevo el chivo, viéndome fijamente, y ahora sin difuminaciones. Lo podía ver perfectamente, cada detalle, y me habló diciéndome: ¿rechazas a cualquier otro dios que no sea yo? Sí, respondí. ¿Quieres el poder real y no el de los humanos? Sí, respondí. Después de eso empezamos a tener intimidad. Era algo realmente placentero, y en el clímax desperté. Fui a ver a mis compañeras y tuvieron el mismo sueño. A todas les pasó exactamente lo mismo. Al parecer esta vez todas pasamos esta prueba. Cuando estaba hablando con mis compañeras, uno de los chicos con los que antes tenía relaciones cuando me sentía mal, me habló. Me tomó de la mano y me intentó llevar a los baños, de la misma manera en la que yo lo llegué a hacer con él. Pero yo ya no necesitaba eso para sentirme bien. Así que lo solté y le dije: déjame, ya no quiero eso. Se molestó y me dijo: tú sí me llevabas para allá cuando tú querías y ahora no quieres. No, le dije, y deja de molestarme. Me intentó volver a jalar de la mano y me enojé, así que le apreté la mano y casi se la rompo. Empezó a llorar diciendo que lo había lastimado y se fue. Ahí comprendí lo que podía hacer, y mis compañeras también. Así que desde ese punto íbamos a echarle muchas ganas a esto, y todas sabíamos que esto era brujería y que íbamos a ser muy poderosas. Pensamos que iba a haber más pruebas con otros seres, como con la del ser enano, pero no hubo nada más por días. Ninguna manifestación. Le fuimos a preguntar a la señora Mina si no habría nada más de pruebas y nos dijo que probablemente sí, pero que dependían de nuestra fe al poderoso. Si en algún punto cuestionábamos nuestra fe, habría más pruebas a lo largo de nuestras vidas. Ahí entendimos que siempre tendríamos que tener cuidado con este poder, y nos dijo que la idea general de este poder era que nunca nos ganara la avaricia, ya que el único ser de la oscuridad que nos quería era el poderoso, pero que al estar en esto también seríamos vistas por todos los demás, y ellos querrían hacernos daño, y por eso es necesario aprender a distinguir. Pasó como un mes más y la señora Mina nos dijo que tendríamos una clase, la única clase que ella nos daría, y todo lo demás nosotras tendríamos que aprender por nosotras mismas. Otra vez de noche nos citó a todas y nos dijo que al poderoso se le pueden pedir lo que sea. No hay límites para las peticiones, pero todo tiene un costo, normalmente del mismo valor de lo que estás pidiendo. Nos dijo que aunque el poderoso es considerado un ser de oscuridad por las religiones, no lo es. Es un ser neutro, el cual su poder puede ser usado para el bien y para el mal. ¿Cuál sería el bien y cuál sería el mal?, pregunté. El bien es todo lo que no afecta las libertades de alguna persona. Por ejemplo, un amarre, aunque sea un bien para el que lo pide, es un mal para el que lo recibe, ya que está secuestrando su voluntad. ¿Entonces pedir que alguien se cure de alguna enfermedad es posible?, preguntó una de mis compañeras. Tienes que dar algo del mismo o más valor para hacer cualquier cosa. En un amarre estás ofreciendo la voluntad y el alma del amarrado para poder realizar el conjuro. Para curar una enfermedad o salvar una vida, necesitas ofrecer la salud o la vida de otra persona. Es por esto que no pueden hacer conjuros para ustedes mismas sin sacrificar a alguien más. No pueden desear hacerse ricas, porque lo pagarán con su propia alma o su salud. No pueden desear la vida eterna, porque no tiene sentido. Ustedes ya tienen la posibilidad de tenerla. Ahora también existe la magia blanca. Esta es la mera adivinación, como le llaman, y curas contra la magia negra. Ustedes pueden curar a alguien de la magia negra sin dar nada a cambio, ya que solamente es deshacer el mal y redireccionarlo a quien lo conjuró de principio. ¿Entonces podemos tener vida eterna?, preguntó una de mis compañeras. Solo si tienen la voluntad para hacerlo. Y es algo que ni yo me he atrevido, dijo la señora Mina. ¿Cómo se hace eso?, pregunté yo. Cada conjuro que hagan de magia negra les quitará vida. Hacer magia negra es un desgaste físico notable para ustedes, y la única manera de compensarlo es que sacrifiquen vírgenes, ofrecer sus almas para compensar el daño a sus cuerpos que causa la magia negra. ¿No necesariamente tienen que ser bebés como en las historias?, pregunté. No, con que sean vírgenes es suficiente. Se hace regularmente con bebés,
porque son más fáciles de llevar. Pero esto depende de la moral de cada quien, como digo. La mayoría de las brujas, incluyéndome, no hacemos ese mal a inocentes, niños o bebés. Por eso yo sí he envejecido, y por eso hay muy pocas brujas que se han hecho ricas. ¿Y cómo se piden las cosas?, preguntó otra compañera. Ustedes ya tienen una conexión con el poderoso, solamente tienen que decir lo que quieren como si estuvieran hablando conmigo, y servirá. Pero jamás, jamás olviden que cada conjuro debe tener una paga igual o mayor, y esto les va a servir. Pueden ser lo poderosas que su moralidad les permita. Las que más practican magia negra son las más poderosas, porque desarrollan más su capacidad de conjurar, e incluso las más poderosas son las que a cada hechizo de magia negra que hacen, sacrifican un virgen. Esto es porque jamás se ven dañadas por sus propios conjuros. Entonces, entre más mala yo sea, ¿más poder tendré?, pregunté yo. Si lo quieres ver así, sí, me respondió. Hubo muchas más preguntas, pero no tiene caso que las ponga aquí. Esas fueron las más importantes para que entiendan este mundo y lo que pasa a continuación. Empecé a llamar al poderoso todas las noches antes de dormir, y en cada una de las noches me entregaba a él en mis sueños. Cada noche que hacía esto, me sentía más cercana a él y me sentía más ajena a las personas. La señora Mina dejó de ir a la casa hogar, ni siquiera se despidió de nosotras, ni tampoco sabíamos la razón. Ella era la única razón por la que yo seguía ahí. Yo pensé que ya no era necesario estar ahí con lo que ahora yo sabía. Ya podría manejarme en la calle. La señora nos había dicho que no hiciéramos hechizos para nosotras mismas, ya que nos afectaría porque todo se tenía que pagar con algo igual o mayor, pero también dijo que podíamos pagar con el alma de otras personas. Así que en mis sueños le pedí al poderoso que me diera dinero y la posibilidad de poder irme de ese lugar. Y obtuve respuesta. Me dijo, dame 2 almas vírgenes y lo tendrás. Y así lo hice. Le dije a 2 chicos de los más jóvenes, tendrían unos 12 años los dos, y los seduje para llevármelos al baño. Y ahí justo cuando querían tener algo conmigo, los dos, los pinché con una aguja de las que usábamos para enmendar nuestra ropa. Les dolió y me preguntaron qué pasaba. En un pedazo de papel puse las gotas de su sangre y les dije que ya no quería nada y me fui. Esa noche puse esos papeles con sangre debajo de mi cama y le dije al poderoso que le ofrecía esas almas a cambio de lo que había pedido. Unas horas más tarde se escucharon unos gritos muy fuertes por toda la casa hogar. Todos despertamos y fuimos a ver de dónde venían los gritos. Los cuidadores ya estaban en las camas de esos 2 chicos. Dijeron que ellos tuvieron que haber gritado, pero no estaban. Todos se pusieron a buscarlos por todos lados y parecía un buen momento para intentar irme, ya que habían dejado todas las puertas abiertas. Salí al patio y la puerta que da a la calle estaba abierta, así que corrí lo más que pude y justo al salir para la calle tropecé con algo. Era una bolsa, salían billetes de ella. Ahí supe que era lo que había pedido, así que la tomé y seguí corriendo. Ya iba 1 cuadra lejos de la casa hogar, pero no sabía hacia dónde correr. Solo tomé el camino que llevaba a donde había más luces y llegué cerca del centro de la ciudad. Ya reconocía el lugar más o menos por las veces que llegué a ir con mi familia. Me detuve a comer en un puestecito y a pensar lo que iba a hacer. Cuando terminé de comer me puse a caminar, sosteniendo mi bolsita con dinero, y empecé a sentirme mal. Vomité todo lo que había comido, pero era un vómito negro y horrible. Y ahí recordé, hice magia negra y sacrifiqué a 2 niños para poder salir y para tener dinero. Pero necesitaba sacrificar a otro para que no me afecte lo que hice a mi propio cuerpo. Seguí caminando por la calle. No era tan noche, solo que en la casa hogar nos hacían dormir temprano. Eran como las 8:30 de la noche. Cuando estaba caminando vi a una señora. Ella caminaba con una carriola, así que decidí seguirla. La seguí deseando que no se subiera a algún auto, porque no la hubiera podido alcanzar. Pero no fue así. La seguí como una media hora y me llevó hasta su casa. Era una casa de un primer piso, pero muy bonita con jardín. Entró a su casa y yo me brinqué su barda. Y en su jardín había unos fierros. Tomé uno y toqué a su puerta. Debió desconcertarse porque le estaba tocando por su puerta interna y no la de la calle. Cuando abrió no perdí el tiempo e inmediatamente la golpeé con el fierro. En el piso le destrocé el cráneo. Al parecer no había nadie en la casa en ese momento. No tuve ni que buscar al bebé, estaba ahí, en la sala, en un pequeño portabebé. La tele estaba encendida y había una copa de vino servida en la mesita. Qué mala mamá esta señora, que yo sepa no se debe beber mientras se amamanta. Pero ni modo, agarré mi agujita y le pinché la mano al bebé para ofrecerlo al poderoso. Y en ese momento escuché una voz, la voz del poderoso, que me dijo, no, esto tendrás que hacerlo de manera completa. Toma un cuchillo y córtale rebanadas al bebé y cómetelas hasta que yo te diga.
Yo tenía miedo de hacer eso, pero ya me había convencido a mí misma que quería ser muy poderosa y haría lo que tuviera que hacer. Así que lo hice. Pedazo por pedazo rebané la cara de ese bebé, mientras él lloraba y se revolcaba como loco, hasta que dejó de hacerlo. Y el poderoso me dijo que era suficiente. Me dormí en esa sala y a la mañana siguiente, como a las 7 de la mañana, escuché un auto llegar a la cochera. Me levanté rápidamente y tomé el cuchillo. Cuando el hombre que llegó abrió la puerta, vio a la mujer tirada en el piso en un charco de sangre seca, corrió hacia ella, gritando su nombre que ya ni siquiera recuerdo. Salí detrás de la pared que dividía la sala de la entrada y me abalancé sobre él acuchillando su garganta. Ahí quedó al lado de quien imagino que era su esposa. Yo había acabado con la familia de ahí. Esa misma noche me fui de ahí. Todavía tenía mucho dinero en mi bolsita. El problema es que al tener 15 años, casi 16, ningún buen hotel quería rentarme un cuarto. Así que terminé viviendo por un tiempo en un hotelucho que en ese entonces estaba en 2 horas por 100 pesos o 12 horas por 300. Así estuve durante un año, más o menos. De hotel de mala muerte en hotel de mala muerte, pidiendo más dinero y pagando con bebés. Ya me había hecho mejor en eso. Ya no tomaba la vida de bebés de familias adineradas, sino que llegué a comprarle algunos de sus bebés a personas de la calle, de las que andan pidiendo dinero. Se los pagaba con el suficiente dinero para que pudieran comer unos días, y esas personas aceptaban con gusto. Imagino que lo veían como una carga menos, y hacía el ritual de comer unas partes de su cuerpo en terrenos baldíos, y el sobrante se los dejaba a los perros. Les sorprendería cuánto pueden comer una jauría de perros de la calle. Cuando estaba por cumplir 17 años, por fin alguien me rentó un cuarto. Era mucho mejor que los hoteles feos donde me había estado quedando, y entre los vecinos de esa vecindad logré agarrar clientes. Puse un pequeño letrero diciendo que hacía amarres, limpias y brujería en general. Ahí en esa vecindad fue donde más me aclienté. Las personas venían gracias al boca a boca. Me recomendaban mucho. Al parecer todo lo que hacía sí les funcionaba a las personas. Me pedían amarres, incluso a personas de la misma familia. Me pedían que perjudicara a personas para que no encontraran trabajo, para que no encontraran el amor, para que tapara a personas con la santa. Me llegaron a pedir incluso hacer que las personas perdieran su salud o directamente murieran. Esas peticiones no me agradaban mucho, y no por alguna cuestión moral, sino porque tenía que subir algún monte o cerro para dejar enterrado a los muñecos de trapo que usaba para estos trabajos. Los llenaba de alfileres y luego los enterraba, hasta que descubrí que no era necesario que yo personalmente fuera a enterrar al muñeco. Podía dárselo preparado a la persona que me pidió el trabajo, y ya nada más que esa persona fuera a enterrarlo. Las personas son malas, como dije, la mayoría de trabajos eran para hacer daño, por lo que seguía agarrando bebés, seguía siendo necesario, pero me di cuenta que no era necesario que lo hiciera tan seguido. Normalmente lo hacía cada vez que hacía un conjuro de magia negra, hasta que noté que podría hacerlo una vez por mes acumulando todos los trabajos en un solo bebé, y obtenía el mismo resultado. También me volví buena anotando chavitos en la pubertad que podrían aún no haber tenido relaciones, así que los seducía y tenían el mismo destino que los bebés. Me empezó a ir bastante bien, ya que había sido tan bien recomendada que incluso personas de la maña ya eran mis clientes. Me fue tan bien que incluso pude comprarme una casita ya a mis 20 años, y exploté mi poder aún más. Aún tenía yo algunas veces encuentros nocturnos con el poderoso, y en una de esas le pedí tener el poder ser lo que conocemos como un nahual, a lo que me respondió que pronto lo lograría. No hice más preguntas. Cuando logré comprarme mi casita y un coche con el dinero que me daban los narcos por hacerles trabajitos ya más específicos, pasó algo. Volví a ver a mi mamá. No la había visto desde que me abandonó, cuando yo tenía 10 años. Ya habían pasado 10 años. Y la vi con una nueva familia. La vi en una plaza comercial. Iba con un señor que imaginé que era su ahora esposo. Iba con una niña como de 7 años y un bebé de carriola. Cuando la vi sentí un calor horrible que me recorrió desde el estómago hasta el pecho. Ella nunca volvió por mí. A ella no le importó dejarme con el degenerado de mi padre y mis hermanos. E iba muy feliz con una nueva familia. Pasé por un costado de ella y ni siquiera me reconoció. Esa maldita estaba viva, viviendo una vida feliz, y a mí me tocó convertirme en un demonio para poder sobrevivir. Así que decidí que no era algo que iba a dejar así. Empecé a sentir un odio de verdad inmenso, que ya había olvidado. No solo por ella, también por mi papá y mi hermano. Tuve una regresión y volví a sentir todo ese dolor que todos ellos me hicieron pasar. Así que me decidí a acabar con ellos, no solo con mi mamá y su familia, sino también en buscar a mi papá y a mi hermano. Pero primero empezaría con ella. En ese mismo momento me puse a seguirla. Ese día ella fue a comer a un restaurante, luego a un parque, y al final comieron helado. A mí jamás me compró un helado,
Jamás me llevó a ningún parque. Cada que salíamos a la calle, lo único que nos decía a mis hermanos y a mí era que íbamos a los puestos del centro a ver, únicamente a ver. Nos decía que no pidiéramos nada. En cambio a esa niña y a ese bebé los estaba llenando de atención y cosas. Los estuve siguiendo hasta que llegaron a su casa, en una colonia que se veía decente. No era de ricos, pero para nada era la asquerosidad donde nos tenía viviendo a nosotros. Mi impulsividad me decía que entrara a la casa y les hiciera vivir un infierno antes de acabar con ellos, justo en ese momento. Pero lo pensé mejor y me fui. Me fui para pensar mejor qué les haría. Cuando llegué a mi casa y traté de encender las luces, no fue posible. Y había alguien sentado en mi comedor. Era mi jefe en persona. El poderoso me habló, diciéndome que si sacrificaba las almas de toda mi familia y la familia nueva de mi mamá ofreciéndoselas, él me daría un poder aún más fuerte del que tenía en ese momento. Me dijo que solo muy pocas habían logrado hacer eso, ya que se requería sacrificar a tu propia sangre, cosa que no todos están dispuestos a hacer. Le dije que lo haría, pero le dije que no tenía idea de dónde estaba mi papá y mi hermano. Y me dio un papel con una dirección escrita. Ahí están. Y también me dio ese poder, esa habilidad que ya le había pedido. Mejor dicho, me la prestó. Me dijo que una vez que todo estuviera completado, ese sería el poder que yo ganaría. Pero me lo prestó mientras hacía el trabajo para que me fuera más fácil. Solo cumple todo antes de que acabe la semana, me dijo antes de irse. Así que no esperé más tiempo, y la noche siguiente hice el ritual necesario para poder usar la habilidad que el poderoso me dio. Agarré un gato de la calle, lo maté y dividí en partes. Sus patas, su cola, su cabeza y torso. Luego me lo comí. Me comí cada una de esas partes así como estaban. Para mí fue bastante asqueroso en aquel momento. Era la primera vez que lo hacía. Pero cuando completé el ritual, por fin cambié de forma a la de un gato y podía alternar las formas como yo quisiese. Me fui para casa de mi mamá y ya afuera tomé la forma de gato. Si se preguntan cómo es estar así, es bastante difícil de explicar, ya que es algo que uno tiene que sentir para poder entender. Pero no sientes ningún tipo de incomodidad, sientes que tu cuerpo está con normalidad, solo que en 4 patas. Aunque la habilidad de tener la agilidad de los gatos se siente increíble. Y si también se preguntan cómo es la transformación, es bastante repugnante. Cada vez que te tragas una parte del animal en el que te quieres convertir, por ejemplo un brazo de gato, a ti se te cae un brazo y de ahí te sale la extremidad del animal. La cosa de comerte al animal solo tienes que hacerlo una vez, ya después puedes transformarte a tu gusto. Después de eso la transformación simplemente es que su cuerpo se reduce o se agranda dependiendo del animal. Cuando tomé la forma de gato, subí su techo y empecé a maullar y a gemir tan feo que salieron a ver qué pasaba. Y ahí aproveché para moverme rápido y entrar a su casa. Quienes habían salido eran mi mamá y su esposo. Entré y me fui escondiendo. Ellos me estaban buscando. Mientras estaban distraídos en la sala buscándome debajo del sillón, encontré el cuarto de la niña. Ella estaba dormida. Decidí dejarla para después y me fui para el siguiente cuarto. Y era el de ellos, el de mi mamá y su esposo. Y dentro estaba una cuna. Me asomé y ahí estaba el bebé, súper tierno y lindo. Comencé a arañarle toda la cara. Él empezó a llorar y a patalear, maldito desgraciado. Seguí arañándolo. Ya le había desprendido gran parte de la piel de la cara y decidí rasguñarle los ojos. Lo estaba disfrutando tanto. Realmente me encantaba lo que estaba haciendo. Mi mamá y ese señor entraron corriendo e intentaron pegarme, pero logré escabullirme fuera del cuarto. El tonto ese me iba persiguiendo, pero se detuvo cuando escuchó el grito de mi mamá al ver a su bastardo con la cara deshecha. Después los dos gritaron y salieron a buscarme. Yo me estaba escondiendo otra vez, pero pensaron que me fui ya que habían dejado la puerta abierta. Iban a llamar una ambulancia, pero yo no podía permitir que lo hicieran. No necesitábamos más personas ahí. Así que hablé. Estando en la forma de gato, hablé. Mamá, ¿me recuerdas? ¿Quién está ahí? Gritaron. Salí de donde estaba escondida y me puse encima de la mesa del comedor. Y dije, soy yo, mamá. Como olvidaste regresar por mí, vine a buscarte. Los dos dieron un grito aún más fuerte del que ya habían dado. Cuando vieron al bebé medio muerto, la niña salió del cuarto asustada preguntando qué pasaba. Todo esto de verdad yo lo estaba disfrutando tanto. Ese hombre intentó pegarme, pero yo lo esquivaba con facilidad. Mi mamá me gritaba ¡demonio! Y esa niña les preguntaba ¿por qué le quieren pegar a ese gato? Corrí de vuelta a la cocina y ahí tomé mi forma humana detrás de la barra. Ese hombre me vio y retrocedió de la sorpresa. Hola, le dije, soy tu hijastra. Tomé un cuchillo de encima de la barra y me abalancé sobre él encajándoselo en la cabeza. Mi mamá estaba tan aterrada, lo podía ver en su mirada. Ya ni siquiera podía gritar ni moverse. Esa niña estaba en shock, viéndome fijamente pero paralizada. Me fui
sobre la niña y le puse el cuchillo en el cuello, diciéndole a mi mamá que no hiciera nada más o la cortaría. Obviamente sí lo iba a hacer, pero solo quería que me dijera respuestas antes de acabar con sus malditas vidas. Le pregunté, ¿me recuerdas, ma? Soy tu hija, a quien abandonaste con tu asqueroso exmarido a su suerte. Hija, sí, perdón. Perdóname, perdónanos a todos, hija. No la lastimes, suplicó. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nunca volviste?, pregunté. Yo sí quería volver, sí pensaba hacerlo, hija. Primero tenía que escapar, tenía que estar a salvo para poder volver por ti y tus hermanos. Me fui porque en cualquier momento tu papá pudo haberme matado. Cada vez que teníamos relaciones se volvió más enfermo, más loco. Él me ahogaba y lastimaba, y yo tuve miedo de morir, por eso me fui. E iba a volver por ustedes cuando ya me fuera posible. ¿Y por qué no te fue posible?, pregunté con furia. No me respondió, así que le hice una cortada en un brazo a la niña y le volví a preguntar, ¿por qué no te fue posible? Responde o acabo con ella. Porque tenía miedo de él, respondió. Porque tenía miedo de que si volvía por ustedes, yo ya no saliera viva de ahí. Incluso si iba con la policía o alguien más, él me habría matado sin importarle quién estuviera. Solo dejé que el tiempo pasara y fue cuando lo conocí a él, señalando a su esposo muerto. Y solo intenté olvidar todo y ser feliz. Perdóname, hija, perdóname. ¿Tienes idea de lo que me hizo ese maldito de mi padre? ¿Tienes idea de lo que sufrí por 3 años? Después de que te fuiste, esa asquerosidad abusaba de mí casi a diario, desde que tenía 10 años. Luego obligó a mis hermanos a que también lo hicieran, hasta que acabé con la vida de uno de ellos. ¿Y sabes qué pasó después? Me mandaron a un maldito orfanato, donde me volví adicta e intercambiaba mi cuerpo por ese polvo. Aunque debo agradecerte también, porque gracias a todo eso soy quien soy ahora. Alguien que pueda hacer lo que quiera y que nadie volverá a vulnerar jamás. En ese momento ella intentó decir algo, pero ya no escuché. Le clavé el cuchillo a su hija justo en la cara y apenas iba a empezar a gritar de nuevo cuando me lancé hacia ella y metí mis pulgares en sus ojos tan hondo y después golpeé su cráneo contra el piso hasta que los sesos salieron. Me sentía tan plena en ese momento. Fui a ver a ese maldito bebé y estaba luchando por respirar, así que lo saqué de la cuna tomándolo de un pie y lo empecé a azotar contra la pared y el piso. Sentía una euforia tan rica, más rica que cuando consumía aquel polvo. Una vez que ese bebé ya estaba todo destripado, empecé a comerme parte de lo que salió de su cráneo. Cuando todo terminó, fui a buscar ropa de mi mamá para vestirme, ya que todo lo que había hecho lo había hecho desnuda al haberme transformado en gato. Fui a su closet, toda su ropa era linda. Vestidos, tacones, todo de marca. Esa maldita se dio la buena vida mientras yo me podría con mi padre en la casa hogar. Solo me fui para mi casa y ahora solo faltaban mi hermano y el maldito de mi padre. Al día siguiente fui a la dirección que el poderoso me había dado. Fui a ver el lugar solamente. Aún no iba a hacer nada hasta que diera la noche. La dirección que tenía era de los dos, tanto de mi padre como de mi hermano, lo que me pareció raro que siguieran viviendo juntos después de años. Cuando llegué, la casa no se veía mal, pero tampoco era tan horrible como la posilga en la que viví con ellos. Duré fuera de la casa viendo desde lejos a ver si alguien de ellos se aparecía, pero ninguno de los dos lo hizo. Imaginé que debían estar trabajando, así que me fui con la idea de regresar de noche, y fue lo que hice. Regresé a la 1 de la mañana, me transformé en gato, e iba a hacer lo mismo de maullar en el techo tan fuerte y feo que tuvieran que despertar y salir a ver. Pero noté que una de sus ventanas estaba abierta, y lograba caber entre la protección, así que solo entré. Esa ventana daba a una pequeña sala que tenían. Fui viendo el lugar para saber qué hacer, y cuando me fui acercando a los cuartos escuché ruidos de disgusto y dolor provenientes de una voz de mujer, ruidos que me trajeron malos recuerdos. Pegué mi oreja a la puerta y escuché esa voz que jamás voy a olvidar, la voz de mi padre, diciendo: cállate, pronto podrás irte, solo hazme sentir rico. En cuanto escuché eso, supe qué estaba pasando, y aun con el poder que tengo, me sentí paralizada, me sentí vulnerable, pero recordé a lo que vine. Pero no lo haría esta noche. Primero tenía que saber qué estaba pasando. Esperé escondida a ver qué pasaba, y cuando dejé de escuchar esos malditos ruidos, mi papá salió del cuarto. En la mano tenía una cuerda, un mecate como lo conocemos aquí en México, y al otro extremo de esa cuerda estaba una chica amarrada del cuello. Apúrate, que tu hermano también tiene ganas, dijo mi padre. Y del cuarto salió esa chica caminando sobre sus piernas y sus manos, como si caminara en 4 patas. Mi padre la estaba obligando a caminar como un perro. No podía creer lo que estaba viendo ni lo que escuché. ¿Tu hermano? ¿Eso dijo? Esa niña se ve de unos 15 años. No pudo tener una hija de esa edad en estos años. Mientras yo pensaba eso, mi papá tocó la puerta del otro cuarto diciendo: sal, ya te toca. La puerta se abrió y salió mi hermano, más viejo y gordo.
Recuerda de no acabar dentro. Solo yo tengo ese derecho. A ti siempre te va a tocar moverle a mi atole. Y se rió. Eso dijo mi maldito padre. Le pasó la cuerda a mi hermano y metió a la chica. Este par de malditos asquerosos seguían igual. Sentí la urgencia de destazarlos en ese momento, pero resistí y esperé. Después de que mi hermano terminó, sacó a la chica y la amarró en el baño. Le amarró las manos y los pies a la taza del baño, diciéndole que dejaría la puerta abierta para escucharla si gritaba, y si lo hacía ya sabía lo que pasaría. Mi hermano se fue a encerrar a su cuarto, y la chica se quedó llorando en el baño. Esperé 1 hora más o menos, hasta que escuché los ronquidos de mi hermano y de mi papá. Entré en forma de gato al baño. La chica tenía los ojos cerrados, aunque estaba en una posición muy incómoda. La vi bien y estaba llena de moretones, rasguños y heridas por todo el cuerpo. Solo tenía un calzón puesto. Su entrepierna y el calzón estaban llenos de líquidos, tanto frescos como secos, de días. Su cabello estaba todo maltratado y revuelto. Imagino que solo dormitaba, porque abrió los ojos y me vio. «Gatito, ¿cómo entraste aquí?» «No, gatito, vete, te van a matar estos hombres». Intentó ahuyentarme, pero tampoco podía hablar muy fuerte porque la escucharían. Yo fui hacia la puerta y la empujé con mi cuerpo lentamente para entrecerrarla. Me acerqué a su cuerpo lo más posible. Apestaba horrible a sexo y líquido de hombre. Ella, aunque intentó ahuyentarme, al momento que la toqué, noté que se sintió reconfortada. Me acerqué aún más y le hablé. «No te preocupes, te voy a ayudar», le dije. Solo escuché un pequeño sonido de sorpresa seco que se ahogó hacia adentro de su garganta. Volteó a verme con miedo y le dije: «No tengas miedo». «¿Cómo hablaste?», me preguntó. «Porque soy un ángel que vino a ayudarte». «¿Crees en los ángeles? Escuché tus plegarias. Ahora dime, ¿por qué el hombre más viejo dijo que el tipo en el otro cuarto es tu hermano?» Con su voz temblorosa me contó que no era su hermano, que por alguna razón él así le decía. Me contó que la secuestraron un día que ella iba camino a la preparatoria. Iba caminando y sintió un golpe muy fuerte en la cabeza. Y cuando despertó, iba en un coche con 3 tipos, que 2 de ellos le estaban tocando sus partes y el otro manejaba. Eso pasó 1 semana antes. Me dijo que cuando la trajeron aquí estaba otra chica, a la que le hacían las mismas cosas. Y también le llamaban hija y hermana. «¿Qué le pasó a la otra chica?», pregunté. Me contó que cuando ella llegó a esa casa, desde el inicio la amarraron en el baño, amenazándola con que si gritaba la matarían, cortando desde sus partes hasta su cuello, y que el segundo día que ella estaba ahí, dejó de ver y escuchar a la otra chica. No supo en qué momento se la llevaron, pero desde ese punto fue cuando le empezaron a hacer cosas a ella también. Le pregunté si sabía en qué coche habían llegado, eso porque yo no vi ningún coche en la entrada. Me dijo que el coche se lo llevaba el tercer tipo en las noches porque trabajaba de noche y mi papá y mi hermano trabajaban de día, y es cuando ellos se lo llevan. «Entonces nunca te dejan sola, ¿verdad?», pregunté. «No, el otro tipo me hace porquerías de día también». «¿Has escuchado algo sobre ese tercer tipo?». «Solo que también le dicen hermano e hijo», respondió. Ahí yo me desconcerté bastante. Según yo, mi otro hermano había muerto cuando lo ataqué el día que escapé. «Gracias por decirme todo esto», le dije. «Te voy a sacar de aquí. Solo ten paciencia. Será hasta mañana». «¿De verdad eres un gato? ¿De verdad estoy hablando con un gato? ¿O ya me volví loca?», se decía a sí misma. «Todo lo que está pasando es real, y cuando salgas de aquí tendrás que aprender a superarlo», le dije. «Te quedarás así como estás esta noche. Intenta dormir. Esta será tu última noche aquí», le dije, y me salí del baño para ir a esconderme. Y solo esperé. Cuando estaba por amanecer, escuché la puerta de la entrada. Me asomé y vi llegar a un tipo. Ese no era mi otro hermano, era alguien que jamás había visto. Mi papá y mi hermano salieron de sus cuartos. Tenían puesta ropa muy maltratada y con polvo. Supuse que estaban trabajando de albañiles o algo parecido. Se saludaron con el tipo que llegó. «¿Todo bien?», preguntó el nuevo tipo. «Sin problema, hijo», dijo mi papá. «Tengan las llaves», dijo el otro tipo. «¿Cómo está la bebé?», preguntó. «En el baño, se ha portado bien», respondió mi hermano. «No seas tan rudo con ella y dale un baño si quieres. Está bien llenita de leche», agregó mi papá, y se fueron. Cuando mi padre y mi hermano se llevaron el coche, ese tipo iba a entrar al baño por la chica. «¿Estás lista? Vamos a bañarnos juntos». «Te voy a desamarrar, pero no intentes nada o aquí terminas», le dijo. El maldito se desnudó y yo tomé mi forma humana. Tomé un cuchillo de su cocina y me acerqué al baño. No cerró la puerta, él estaba de espaldas a la puerta y justo tomó su cosa para hacerle cosas a esa niña. Yo llegué por detrás y de un tajo se la corté. Gritó como cerdo. Le dije a la chica que cerrara la puerta y la ventana para que se escucharan sus gritos lo menos posible hacia la calle. La chica tampoco sabía qué pasaba ni quién era yo, pero me obedeció.
Cállate, le dije a ese maldito. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces con ellos?, le pregunté. Le tuve que preguntar varias veces mientras lo pateaba. Se revolcaba en el piso del dolor. ¿Quién eres y qué haces con ellos?, volví a preguntar. ¿Qué son ellos de ti? Nada, nada, respondió. ¿Por qué te dicen hermano?, pregunté mientras metí mis dedos en su herida, donde ya no tenía miembro. No sé, el señor está loco, dice que soy su hijo. Vive en una fantasía. ¿Por qué le sigues el juego?, pregunté. No sé, pago solo 1/3 de la renta y me dejaba tener placer con las chicas que tomábamos, dijo entre sollozos. ¿Cuánto llevan secuestrando niñas?, pregunté. Unos 6 años, respondió. Yo seguía con mis dedos en su ahora aparato reproductor femenino. ¿Cuántas niñas han desaparecido? No sé, como 15, ya déjame, llévame al hospital. Ah, sí, como 15. ¿Y a todas les hacías esto con tus dedos? Metiendo más mis dedos hasta que empezó a gritar tan fuerte que se le fue la voz. Ahí terminé con su miseria y le corté desde su parte hasta el cuello. Solo así dejó de berrear esa asquerosidad. Volteé hacia atrás y la chica estaba hecha bolita viéndome desde la otra esquina del baño. No tengas miedo, niña. Tienes que irte, No tengas miedo, niña. Tienes que irte, vuelve a tu casa. Pero no llames a la policía. Solo olvida todo esto. ¿Eres el gatito de anoche?, respondió. Me preguntó con mucho miedo, viéndome con desconfianza. Sí, le respondí. No quiero irme, dijo. Quiero ayudarte. Si vas a hacer algo contra los otros dos, quiero ayudarte. ¿No quieres ir a ver a tu familia?, le pregunté. Estoy segura que hasta felices están de que desaparecí. Una boca menos que alimentar para ellos. Solo eso soy. Solo vivo con mi mamá, abuelita y mi hermano. Querían que me fuera a vivir sola y que me saliera de la prepa porque ya no podían ni darme de comer. Sentí empatía con ella y le dije que se quedara si quería. Pero lo que vería sería 1000 veces peor que lo que vio en este momento. No importa, me dijo. Quiero que ellos sufran. Así que esperamos en esa casa. Me tomé el tiempo de ver la casa, de hurgar entre sus cosas. Su ropa no era nada especial, mayormente ropa vieja, la mayoría sucia. No había nada de comida en el refrigerador, solo algunas cervezas. No había televisión ni nada. Le di mi ropa a la chica para que se la pusiera, y yo me puse ropa de mi hermano de la que estaba limpia, y nos salimos a comer. Ahí me contó más sobre su familia, realmente información sin importancia ahora. No sufría de violencia física, pero solo ya no querían hacerse responsables de ella. Le pregunté si sabía a qué hora volverían ellos, y me dijo que alrededor de las 6 de la tarde. A las 3 de la tarde ya estábamos de vuelta. Podíamos salir y entrar porque le quité las llaves al tipo muerto. De hecho, tomamos su cuerpo y tomé herramientas que había ahí, y con una cegueta empecé a dividir por partes a ese tipo. Los huesos fueron difíciles, así que con un mazo los rompía para que fuera más fácil, y clavé cada extremidad a la pared que estaba enfrente a la puerta de entrada. La cabeza la dejé justo enfrente de la puerta en el piso, para cuando llegaran vieran todo eso. Y así fue. Llegaron y al abrir la puerta gritaron, ¿qué mierda? Fueron directo al baño. ¿Dónde está ella? Se fue, dijo mi hermano. Y al abrir la puerta del cuarto de mi papá, que era donde estábamos nosotras, fueron recibidos con una sorpresa para cada uno. Mi papá con un mazazo en la cara de parte mío, y mi hermano con un martillazo en el pecho por parte de la chica. Ambos cayeron al piso, mi papá semi-inconsciente y con la mandíbula rota. Mi hermano un poco mejor, pero justo ahí con el mazo le destrocé la mano izquierda. Mi papá con un poco de conciencia intentó hablar, pero no se le entendía. ¿Qué dices, papá?, dije. No te entiendo. Cuando dije eso, mi hermano detuvo sus gritos de dolor para decir mi nombre. Sí, soy yo. Vine a ver cómo estaban después de tanto tiempo. Maldita, tú me dejaste con mi papá. Él fue el que me obligaba a hacer lo que él quería. Me reí y le pregunté, ¿tú no quisiste hacer nada de lo que hacías? No, él me obligaba. Si no lo hacía, también me lastimaría. Y cuando mataste a nuestro hermano, él me dijo que tenía que hacerlo. Si no, me haría lo mismo que tú le hiciste a nuestro hermano. No me digas, respondí. Y le di con el mazo en un pie. Y ahí volvió a gritar. ¿Y todas las niñas a las que has matado qué? Todo eso fue por mi papá, entiende, respondió. ¿Y todo lo que tú me hacías a mí qué?, dijo la chica. Me lo hacías en tu cuarto, sin tu padre viéndonos, y aún así me hacías hacer cosas horribles, y lo disfrutabas y te divertías. En ese momento ella iba a darle un martillazo a sus partes y la detuve. Espera, aún hay que hacer que disfruten sus últimos momentos, dije. Le bajé sus pantalones a mi hermano, y le dije, vamos. Introduce tu cosa en la boca de mi papá. ¿No ves que ya hasta la tiene abierta? Está esperando. Estás enferma, respondió. Sí, igual que ustedes. Cúlpense ustedes mismos. Así me hicieron. Tomé la cegueta y le dije, o lo haces o vas a sentir cómo te lo desprendo poco a poco. En ese momento volteé a ver a mi padre y creo que me pasé con el mazazo en su cara porque parecía que ya estaba agonizando. Apúrate, ¿que no ves que ya se nos va?, le dije a mi hermano. A lo que se levantó como pudo, se arrodilló y se acercó a la cara de mi padre. Y lo hizo.
Me dio tanta felicidad verlos tan humillados en ese momento. Ahí duró unos 5 minutos y después le dije, detente, ahora quiero que hagas otra cosa. Le pedí a la chica que me ayudara a poner a mi papá boca abajo. Cuando lo hicimos notamos que su mandíbula estaba toda suelta, tanto que tocó el piso y le costaba respirar. Le bajé los pantalones a mi papá y le dije a mi hermano, quiero que le lamas el hoyito a papá, riéndome. Él se negó, pero le dije, ya sabes qué va a pasar con tu amiguito si no lo haces. Y déjenme decirles que cuando le bajé el pantalón a mi papá, olía realmente horrible, hasta parecía que no se limpiaba el trasero. Mi hermano se acercó arrastrándose, él casi vomita, pero aún así lo hizo. ¿No que te encantaba hacer eso asqueroso?, dijo la chica. ¿Por qué aquí no lo disfrutas? Dime. Muy bien, hermanito, ahora quiero que hagas que esa cosa tuya se levante y la introduzcas ahí. Eso va a ser imposible, maldita, me dijo. No se va a levantar en esta situación. Bueno, entonces ¿para qué la quieres?, respondí, y procedí a tomar la cegueta y cortar. Se estaba resistiendo, así que le dije a la chica que le pegara con el martillo, y así fue. Ya tirado en el piso, se lo desprendí de a poco mientras gritaba. En mi mente quería hacerlo sufrir más, pero ya me había aburrido. Cuando terminé, él estaba como en shock. Tenía la mirada perdida y ya no gritaba, pero hacía como movimientos involuntarios con su cara. Así que procedí a voltear a mi padre e hice lo mismo. Al parecer no estaba tan inconsciente porque comenzó a gritar también. ¿Te duele, maldito?, dije mientras reía, y los terminé ahogando, metiéndoles a los dos el miembro del otro hasta la garganta. Yo y la chica nos fuimos de ahí. Ella quiso que le enseñara todo lo que sabía. No tenía nada que perder, así que lo hice. La llevé conmigo y la hice mi alumna. A los meses empezó con síntomas de embarazo. Lamentablemente alguno de esos 3 la había preñado. Ella aborreció ese engendro desde que nos enteramos. Esperamos a los 4 meses por orden del Poderoso y se lo ofrecimos. Fue algo muy bueno para nosotras. Aparte de ser un alma pura virgen, era un alma sin ningún tipo de ritual religioso como bautismo o algo así. Ya han pasado 36 años desde los últimos acontecimientos aquí contados. Un poco más de años y cumplo 60, pero si me ves pensarías que no tengo más de 30. En cuanto a la chica, tomó su propio camino. Aún nos vemos a veces. Si quieren saber más historias sobre mis demás embrujos, sobre mis demás vivencias después de todo esto, háganmelo saber a través del canal donde envié mi historia. Muchas gracias, Terror en tus oídos. Belkan. Lamento si esto fue muy largo y gracias por leerlo si es que logras leerlo todo. Y espero haber despejado dudas que hayan tenido sobre este humilde y bello oficio que es la brujería. Saludos y buenas noches. No tengo ninguna opinión con esta historia. Esta vez dejaré que ustedes digan completamente lo que sienten sobre toda la historia de vida de esta señora. Les recuerdo, por favor suscríbanse, den like y compartan. Y sobre todo denme sus opiniones, son bastante importantes para mí. Los quiero y esto fue Terror en tus oídos.